Hola, yo soy Dulce. Hola, yo soy Stephanie. Hola, yo soy Mirna y somos el grupo 5. Hoy te queremos hablar de varios temas que seguro te van a interesar. ¿Y tú qué tanto conoces del Renacimiento? Pues hoy quiero contarte un poquito acerca del Renacimiento, sus características y cómo ha impactado en la humanidad. Así que sin más que decir, empecemos. Bueno, pues hablar del Renacimiento es hablar de un movimiento cultural y artístico que surgió en Italia durante los siglos XIV y XV, finalizando en el siglo XVII. Etimológicamente, la palabra renacimiento se compone por el prefijo latino re, que significa reiteración, y el verbo naci, que expresa nacer. Por lo tanto, renacimiento significa literalmente volver a nacer. La historia del Renacimiento relata distintos cambios que a lo largo permiten ver de una manera distinta la cultura y la percepción de la misma. La sociedad en general disfrutó de un desmantelamiento hacia ciertas prohibiciones o ciertos liberalismos que hoy en día son un ejemplo de un gran paso de la vida en la Tierra. Por ejemplo, podemos mencionar que el Renacimiento ayudó al desenvolvimiento del comercio, en donde se pudieron observar varios intercambios de mercancías por dinero, y esto únicamente con el fin de beneficiar tanto al que compraba la mercancía como quien la vendía. Asimismo, existen varias características que quiero mencionarte rápidamente para que conozcas un poquito más acerca del Renacimiento. Por ejemplo, nuevos descubrimientos como la imprenta, rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes que dieron cabida a la exploración de los mismos. También el racionalismo, donde la gente empezaba a cuestionar la fe y empezaba a haber interés en ellos por adquirir nuevos conocimientos, pero siempre centralizándose en la razón. También surgió el humanismo, donde el hombre se creía el centro del universo y dejaba a un lado la teoría en donde Dios era el centro del universo. Otra de las características importantes es la naturaleza, en donde los artistas buscaban la perfección de la representación del cuerpo humano. También la valoración de la antigüedad clásica, en donde fueron recuperados varios documentos que fueron escritos en latín, árabe y griego, que más tarde se fueron escritos nuevamente en un lenguaje más vulgar para su mejor comprensión. Y por último, la idea del gentilhombre, que esto obligaba al hombre a adquirir nuevos conocimientos de distintos temas. Quiero contarte también que durante este periodo, el periodo renacentista, sobresalieron distintos artistas en pintura, en escultura y arquitectura. Por ejemplo, el Bosco, Frangélico, Donatello y Leo Battista Alberti, por mencionarte algunos. Ahora puedes preguntarte, ¿de qué manera impactó el periodo renacentista en la humanidad? Bueno, pues primeramente impactó en la ciencia y en la educación, ya que el renacentismo permitió que la educación se convirtiera en la excelencia de lo que era un músico, un geógrafo, un historiador o lo que fuera que quisieran ser las personas. Debían hacerlo con excelencia y trayendo con ellos los principios básicos de lo que era la gramática, la retórica y la lógica. Asimismo, en la religión, porque por medio de ella muchas personas aprendieron a leer y a escribir y a interpretar distintas ideas que tenían. De igual manera, la imprenta, que ayudó a la propagación de la Biblia, y muchas personas tuvieron la oportunidad de leer este importantísimo libro por primera vez. Y por último, pero no menos importante, en la arquitectura, que hoy en día se siguen disfrutando de diseños y métodos que se utilizaron en ese tiempo y que se siguen utilizando ahora para poder construir esto o llevar la arquitectura a otro nivel. Así que sin más que decir, puedes darte cuenta que el periodo renacentista fue un gran paso para la humanidad, un gran paso de la vida en la Tierra, y espero que te haya interesado este tema y que hayas podido aprender un poquito sobre esto. ¿Alguna vez habías escuchado sobre Guido di Preto? ¿No? Seguramente has visto estas obras antes. Así es, Guido di Preto, o más conocido como Frangélico, por su espiritualidad y gran devoción, es uno de los principales artistas reconocidos por la amalgamación al arte, pionero de muchas de las formas artísticas que forman parte del Renacimiento temprano. Frangélico inventó la interioridad emocional del arte. Revolucionó el arte florentino de Masiaso y Donatello, sentando las bases estilísticas del mismísimo Leonardo da Vinci. Se convirtió en un artista gótico combinando la elegancia decorativa
creativa con el arte gótico. Pasó de pintar libros y caballetes a capillas y monasterios. Además de belleza, sus obras reflejaban suavidad, frescura y delicadeza. Todas tenían un enfoque religioso, ya que este se consideraba el mensajero de la palabra divina hecha imagen. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar La Anunciación, Madonna de la Estrella, el retablo de Fiesole, Cristo en la Gloria rodeado de santos y ángeles, la coronación de la Virgen y el juicio universal. Ahora que ya conocimos sobre el artista Frangélico y sus obras durante el Renacimiento, quiero que podamos hacer un acercamiento y un análisis más profundo a una de sus obras más famosas, la cual es La Anunciación por Frangélico. Esta obra es una de las más importantes de Frangélico. Esta precisamente se ubica en el Museo del Prado y hoy quiero que podamos profundizar en su mensaje, estructuras y todo lo que rodeó a esta preciosa obra. Segmentación. Primero que nada, necesitamos separar los diferentes discursos que se encuentran dentro de esta obra, para que se nos facilite la comprensión de los significados y de la separación de las figuras. Primero, vemos la escena de la derecha, que es la escena más importante o la que tiene más protagonismo, y es al ángel Gabriel y María. Ambos están reunidos en un vestíbulo y entendemos por el título de la obra que es el momento en el que el ángel le anuncia a María sobre la concepción y el nacimiento de Jesucristo, como lo pueden ver aquí. El segundo discurso que vamos a separar de esta obra es la escena de la izquierda y es la escena de Adán y Eva siendo expulsados del jardín del Edén. Como vemos ahí, hay frutos sobre sus pies y un ángel sobre sus cabezas, señalando que están siendo echados del jardín del Edén, justo a contraparte de la escena anterior, como pueden ver también en este lado. Dos escenas totalmente diferentes que parecen independientes una de la otra, pero que sin darnos cuenta ahora tienen más en común de lo que imaginamos, y por eso es que estamos haciendo este análisis. Los componentes. Ahora que conocemos los diferentes discursos dentro de la obra, vamos a proceder a separar las diferentes figuras que están dentro de ella. Primero tenemos a María, la joven María, la Virgen María, que recibe el mensaje de parte del ángel. Luego tenemos al ángel Gabriel, el enviado de Dios para dar el mensaje. Tenemos a Adán y Eva en la parte izquierda, donde básicamente están siendo expulsados del jardín del Edén. Tenemos el fruto posado en sus pies, que representa la traición a Dios por el pecado. Tenemos al ángel que está sobre ellos, que es la representación del castigo divino y su expulsión. Tenemos las manos de Dios y el rayo de luz, que representan la parte divina de la obra, la parte de la soberanía de Dios en la obra y toda esta parte santa, ¿no?, y solemne. Tenemos la paloma, que representa el Espíritu Santo y la santidad. Tenemos el sol, que es parte del ambiente, que da también un aire divino, que refuerza esta idea de luz que hay en la escena. Tenemos el ambiente bastante cálido, bastante tranquilo, un ambiente pasivo que da protagonismo a todo lo demás. Tenemos el jardín, que efectivamente es el jardín del Edén, y tenemos el vestíbulo, un vestíbulo que nos da a entender que toda esta escena sucede en un ambiente cotidiano, en un ambiente bastante privado de la vida de la joven, ¿no? Ya casi llegando al final, describiendo anteriormente los personajes, las figuras, las diferentes historias que podemos encontrar dentro de la obra, ¿qué quiso decir Frangélico con esta preciosa y maravillosa obra de arte? Bueno, esto es lo que hemos descubierto a través de un análisis semiótico de la imagen con nuestro equipo de trabajo. Principalmente podemos decir que la obra busca representar y exaltar la historia de la salvación de la humanidad mediante el nacimiento de Jesús por la Virgen María, usando la escena de la Anunciación por el ángel Gabriel como punto focal de este suceso. Al mismo tiempo, busca crear un contraste con la historia de la condena y la caída del hombre, reflejando así el contraste entre el pecado de los primeros hombres, Adán y Eva, y la obediencia y santidad de la Madre del Salvador, provocando que a su vez se vea de manera gloriosa la acción de obediencia y sumisión por parte de la Virgen María, y se menosprecia y se tenga en menos la desobediencia del hombre que trajo consigo su condena y vergüenza, como lo vemos reflejado en las siluetas de Adán y Eva dentro de la obra. También hace uso de figuras y líneas para crear composición que
que sustenten y que aporten un significado gráfico a la obra. Una de sus técnicas es el uso de los colores vivos, dorados, celestes, azules, colores muy llamativos para la escena de Gabriel y la Virgen María, la escena del vestíbulo, la representación de la divinidad de Dios, etc. Se usan colores muy muy vivos, muy claros, que dan un aire bastante glorioso, bastante solemne. Pero en contraste y en su contraparte con la escena de Adán y Eva, en esa escena el artista usa colores sombríos, opacos, pálidos, y también utiliza gran cantidad de sombras para dar dramatismo a lo que está sucediendo en esta escena, que es la contraparte de la escena principal, que es la Anunciación. También vemos que usa lo que son las figuras, las líneas, para poder componer o para poder estructurar su composición. Uno de esos ejemplos es el hecho de que el ángel Gabriel crea una curva bastante prominente en la composición que separa a la escena de la Virgen y él de la escena de Adán y Eva, y al mismo tiempo el cuerpo de Adán en la obra crea otra curva contraria a la del ángel Gabriel para cubrir su propia escena junto con Eva y el ángel que los está expulsando del jardín. Esto es bien interesante porque nos habla de cómo estas dos escenas son independientes y son contrarias una de la otra, pero que al mismo tiempo se relacionan en el mismo contexto de la historia de la humanidad desde la ideología religiosa, en este caso desde la ideología católica y cristiana. Por último, y para finalizar, podemos decir que la obra busca transmitir un sentimiento de admiración hacia María y la escena de la Anunciación. Busca crear ese sentimiento de reverencia y solemnidad hacia lo sucedido en esa escena donde se le anuncia a ella el nacimiento del Salvador y donde ella obedece y es sumisa frente al mensaje del ángel. Y al mismo tiempo busca e invita al desprecio y a la desaprobación de la desobediencia de los primeros hombres, de Adán y Eva, hacia Dios y la traición del pecado, la vergüenza que trae este pecado. Un mensaje bastante acertado para el artista, sobre todo entendiendo que sus receptores principales no eran personas como nosotros ni eran tiempos como los nuestros. Sus receptores eran frailes de la casa de Santo Domingo, de una ciudad italiana en la época renacentista, en los años de 1425 y 1428, con un mensaje totalmente diferente, con una cosmovisión totalmente diferente, donde se buscaba la predominancia de la religión sobre todas las cosas. Y si lo sacamos de ese contexto, entendemos que ese mensaje solo es válido si el receptor, o solo es aprobado, si el receptor es cristiano y creyente. Por lo que podemos entender cómo fue tan efectivo el mensaje dado a través de su obra por Fra Angelico, ya que era dirigido a frailes y a personas que tenían un conocimiento muy riguroso de la historia religiosa y de estas situaciones y la importancia de estas en su época. Y bueno, eso es lo que queríamos compartir contigo, que pudieras entender y ver más a profundidad cómo esta obra toma un sentido totalmente diferente, cómo esta obra nos transmite un mensaje totalmente diferente, más amplio de lo que podemos imaginar cuando profundizamos en ella. Y aunque nos encantaría seguir contándote más detalles sobre esta obra, que hay muchos más por abarcar, sobre el tema del Renacimiento, sobre las obras artísticas o sobre pintores y artistas de esa época, hemos llegado al final de este video. Esperamos te haya encantado. Te esperamos a la próxima para más contenido interesante.